Que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. Nos encontramos ante el texto bíblico más conocido del mundo cristiano y particularmente el versículo más conocido del mundo evangélico o protestante. Yo creo que lo podemos decir de memoria, ¿no es cierto? Juan 3:16, ¿no es cierto? Lo podemos decir de memoria. Ahora, depende si lo aprendimos en la versión Reina Valera, si lo aprendimos en la NBI, eso va a depender ahí. Quedaría una ensalada, pero yo les digo, ese es un texto que uno escucha hasta en las esquinas de las calles, en las plazas, ¿no es cierto? En las predicaciones, permanentemente. ¿Por qué? Porque es un texto tremendamente, no solamente hermoso, sino que resume todo el amor de Dios cuando dice que de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Quién da a su Hijo? ¿Quién da a su Hijo por alguien que no lo merece? Por alguien que más encima te ha hecho daño. Por eso que el amor de Dios es de otro mundo. Es divino. Y viene este mundo oscuro, ¿no? Vivimos en la oscuridad, ¿no? Ya, van a decir, pero bueno, uno trata de no vivir en la oscuridad, ¿no es cierto? Hoy día tenemos, como sociedad, tenemos la sociedad del conocimiento, ¿sí? Hoy día, ¿no es cierto?, pensamos que quizás con más años de estudio vamos a ser mejores, o más sabios. Imagínense lo que pasa en nuestro país. O bien, alguien dijo por ahí, pasamos por la época del iluminismo, imagínense, iluminismo, así se llama, donde se señala que la razón es la que va a encontrar la verdad. Otro siglo, el siglo de las luces. Ahí vemos la ilustración, ¿no es cierto?, donde ahora la razón más el conocimiento científico combatirán la ignorancia y la superstición. Y eso ha sido bueno. Si yo no digo que sea malo. Se dice, por ejemplo, que en la época de la independencia, claramente los criollos daban a entender que habían vivido en la colonia en una época de esclavitud y oscuridad, y que ahora, ¿no es cierto?, la gente podía vivir una vida libre. De hecho, ¿no es cierto?, la primera bandera que se hizo, el primer escudo que se hizo, ¿no es cierto?, había dos mapuches al lado y arriba algo que decía post tenebras lux. Y avanzamos en eso. Avanzamos en la sociedad del conocimiento. Ahora yo digo, ¿cuál es el problema? El problema que vemos cierta soberbia en el ser humano. Yo cuando chico tenía una enciclopedia que siempre, nunca me voy a olvidar su nombre. Lo sé todo. Lo sé todo. Hoy día uno abre Google, lo sabes todo. ¿Ah? Tú tienes muchas más herramientas que antes para llegar a la verdad. ¿A qué verdad? ¿A la de hoy día? ¿Qué pasará en 200 años más con ese personaje que dirá de nosotros? Sí, principio siglo XXI estaban en la prehistoria, podríamos decir. No quizá la prehistoria, pero sí, estaban con una vela. 500 años más. Nosotros mismos
Abrazamos una verdad, ¿sí o no? Pero nuestra verdad a los 15 años es muy distinta a los 40 años y es muy distinta a los 65 años. ¿Cuál de todas? Entonces, claramente, esto de la petulancia del ser humano, si yo tengo la verdad, yo dijera que de hecho, ¿no es cierto?, llega Jesucristo y frente a un contexto, él estuvo en el mundo judío, pero al contexto griego que bañaba todas las costas del mar Mediterráneo, donde la filosofía era la que y los sabios de la época, Platón, Sócrates, etc., estaban de moda. ¿Y qué es lo que dice Jesús en cierta oportunidad? La verdad no es una idea filosófica. La verdad soy yo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Vaya, qué distinto es lo que presenta Jesucristo frente a ese mundo contemporáneo, y hoy día simplemente tenemos más tecnología, más modernidad, seguimos siendo los mismos. ¿O el ser humano no cae 2 veces y 3 veces en la misma piedra? Parece que, claro, sabemos más, pero sabiamente no sabemos vivir. Mientras más cámaras de vigilancia tenemos, vivimos más asustados. Y quiere decir que con internet, ¿no es cierto?, uno logra saber la vida íntima de personajes famosos que están a cientos o miles de kilómetros y nos olvidamos de aquellas personas que están al lado. Hoy se conocen más específicamente enfermedades. Hoy día le colocan más nombres. Pero pareciera ser que la sociedad está más angustiada que antes. Definitivamente a nuestra sociedad le falta esa luz que propone Jesús. ¿Y por qué es Jesús esa luz? Bueno, primero porque Él es Dios en medio nuestro. Sin lugar a dudas, Él conoce todas las cosas. Él puede decir, lo sé todo. Inclusive lo que va a pasar mañana. Eso no me lo puede decir Google. Me dice, ¿no es cierto?, a mí que Él tiene contados los cabellos de mi cabeza. Bueno, eso cada vez es más fácil. Dice que Él conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Y así puedo seguir. Y es que nos muestra un mundo que es distinto. ¿Se acuerdan aquellos personajes en el Edén que cayeron? ¿De qué árbol comieron? Del conocimiento del bien y del mal. Ellos pretendían saber y ser como Dios, pero quedaron en un conocimiento que les hizo no solamente caer de la gracia, sino más complicada la vida. Ojo, no estoy diciendo que no estoy en contra del conocimiento, no estoy, por favor, ¿tá? Eso es algo que quede claro. El tema es la actitud del ser humano y el dolor que muchas veces le produce. Una vez un médico conocido, me dijo, estaba muriendo, me dijo, si yo no supiera, porque yo sé que en la enfermedad sufro más. A veces es necesario dejarle a los médicos nuestras enfermedades
La iglesia evangélica es una de las que ha propiciado el conocimiento, ¿ya? Las universidades nacen, pero el mundo protestante se desarrolla. El tema es que creemos que toda la realidad es esa, la que vemos. Tenemos un segmento como la luz. Vemos un segmento de aquí hasta acá. Sin embargo, las otras bandas no la vemos. Y Jesús dice, bueno, yo vengo a mostrarles al Padre. Termino simplemente esta parte con un texto que el apóstol Pablo señala, comillas. Para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios no tenía la obligación de venir a nuestra tierra, más aún a sufrir en esta oscuridad. Recordemos que Él se encuentra frente a una sociedad que también conocía muchas cosas, que conocía la ley de Dios, que se dejaba regir por las tradiciones antiguas. Pero Jesús a los 12 años va al templo y empieza a escuchar a los sabios. Él le enseña. Con 12 años. Eso significa que la luz ya estaba empezando a actuar ahí. ¿Cómo actúa en nosotros? Hay algo que distingue a la iglesia evangélica, y es que nosotros mostramos siempre el amor de Dios. En la cruz está el amor de Dios, porque el amor de Dios no solamente es luz, es una revelación. Siempre vas a encontrar con que en las religiones tienes que rendirle algún tributo, alguna penitencia a un Dios determinado. Siempre las obras son importantes, fundamentales para muchos. Sin embargo, pensar que es Dios quien viene a realizar una obra por nosotros, para que nosotros simplemente nos veamos beneficiados, es muy distinto. Es muy distinto. Es por eso que nos invita a tener fe, a mirar la cruz. Una vez un joven me dijo, pero pastor, cuando yo trato de mirar ese hecho histórico de Jesús en la cruz del Calvario, veo simplemente un hecho histórico. El tema de la fe no es ni siquiera un elemento que nosotros podamos autogenerar. Para tener fe es necesaria la acción del Espíritu Santo. Y para eso tenemos que simplemente abrir nuestros corazones. Yo les digo a algunos, ¿no es cierto? Mira, dale la oportunidad a que Dios se muestre en tu vida. Es ahí donde Cristo nos muestra esta historia de las serpientes en el desierto. ¿Se acuerdan de esta historia? A ver, los que se acuerdan, ¿qué pasó? Bueno, en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, estaba deambulando por el desierto del Sinaí. Desierto que desde el punto de vista pastoral viene a representar el desierto de la vida. Lo que le pasó al pueblo de Israel ahí, de alguna forma nos representa a nosotros en todas nuestras problemáticas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Alguien se acuerda? Díganlo nomás, díganlo. Aparecieron unas serpientes. ¿Qué pasó? Mordían a las personas. Empezaron a morir. ¿Cómo el pueblo de Dios estaba muriendo ahí? Van corriendo donde Moisés y le dicen a Moisés, por favor Moisés, habla con Dios y dinos qué cosa puede hacer Él para poder sacarnos este problema.
serpientes que hieren. Y vaya que en nuestra vida hay muchas cosas que nos han herido, en algunas personas de muerte. Desilusiones, como yo digo, puñaladas por la espalda. ¿Qué hacemos, Dios?, puede preguntar Moisés a Dios. Y Dios le dice, bueno, hazte una serpiente de bronce. Ojo, esto no tiene nada que ver con la imagen de la serpiente de los médicos, de otro título, por si acaso. La serpiente de bronce, y colócala en un asta. Y cualquiera que mire al asta o la serpiente va a vivir. ¿Ustedes creen que le dijo Moisés, Señor, pero ¿por qué no nos damos remedio mejor? ¿Por qué mejor nos sanamos nosotros y desde adentro, eso es un humanismo? A veces un ser humano tiene una autosuficiencia. Desde adentro nos sanamos. Porque Dios nos plantea situaciones en la vida de tal forma que siempre vamos a tener que pedir auxilio. Y así entendemos que somos frágiles. Que debemos pedir auxilio a Dios. A veces la gente se retrotrae, a veces cree en Dios, pero le pide y se acerca a Él hasta quizás cuando ya es tarde, aunque Dios igual puede hacer un milagro. Pedir ayuda, ¿no es cierto?, a algún prójimo, a alguna persona, a algún especialista. Nos cuesta pedir ayuda porque no somos autosuficientes. Y es por eso que Dios nos baja el mono. Y este pueblo estaba hablando en contra de Dios en ese momento. Y debido a eso, Dios le estaba diciendo que ellos en el desierto de la vida dependían totalmente de Él. Y para ser sanados tenían que ver, simplemente eso, ver la serpiente. Y eso significa fe. Fe. Esa serpiente se transforma en una figura de Jesucristo en la cruz. Cuando uno mira a Cristo, por eso fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, está obedeciendo a Dios. Fe. Y nos falta vivir por fe. Grandes obras se han hecho solo por fe en la historia. Y la iglesia está llamada precisamente a dar esa fe, a entregarla, a repartirla, a decirle, ¿no es cierto?, que Dios no quiere la destrucción del ser humano, quiere la salvación. Es ahí donde adquiere sentido la iglesia como una nueva viña, un lugar donde la gente puede ir a buscar esa savia que da el Espíritu Santo. Termino con el texto bíblico que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nuestra vida va de fe en fe. Nuestro futuro va de fe en fe. Estimada iglesia, en la medida que esa fe esté firme en nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder seguir adelante. Amén.